La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos según necesitamos hoy, Señor, danos lo que nos hace falta hoy, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros, bendícenos, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en la serie que se llama Certidumbre en un mundo incierto. Es la parte 8 de esta serie. El Eclesiastés inicia diciendo, vanidad de vanidades. Así comienza diciendo y lo vuelve a repetir en varias ocasiones más durante el libro, vanidad de vanidades. Y culmina diciendo, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Sí, estos dos extremos de pensamiento en el Eclesiastés nos ayudan a entender su mensaje central y podemos resumirlo de la siguiente manera. En Dios podemos encontrar certidumbre en un mundo incierto. Eso es lo que nos dice, vanidad de vanidades, o sea, hay incertidumbre, hay injusticias, hay situaciones difíciles, hay cosas absurdas en la vida, pero en Dios hay certeza. Hemos aprendido algunas maneras para encontrar certidumbre en medio de la vanidad de la vida. Veamos rápidamente, ante lo incierto de la economía, la certeza del amor. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Así empieza este pasaje, Eclesiastés 11, 1 y 2. Enfrentemos lo incierto de la economía con la certeza del amor, del compartir unos con otros. Ante lo incierto de lo incontrolable, la certeza de la fe. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra derramarán. Y si el árbol cayera al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. Y esto habla de las cosas que no podemos controlar, ustedes y yo, que suceden, que son circunstancias de la vida. En medio de todo, creamos y confiemos y esperemos en Él. Luego aprendimos esto, ante lo incierto de la vida, la certeza del trabajo. Aquel que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Eclesiastés 11:4. Dejemos que Dios bendiga nuestro trabajo. Y durante este texto, cuando estudiamos este texto, hicimos una miniserie que se llamó Teología del Trabajo. ¿Recuerda? Y desde la semana pasada, abordamos un nuevo pasaje de este pasaje extenso, abordamos un nuevo versículo y introdujimos este tema. Ante los misterios de la vida, la realidad del poder de Dios. Y dice el texto, es un bello texto, versículo 5 de Eclesiastés 12. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por eso dijimos, ante los misterios de la vida, la realidad del poder de Dios. Las ideas y enseñanzas son claras. Dijimos, no voy a repetir toda la enseñanza, pero déjeme decir solo un resumen. No lo sabemos todo, usted y yo no lo sabemos todo. Ignoramos las cosas esenciales de la vida, como la creación de un nuevo ser en el vientre. Y aunque sí se saben cosas de genética y cosas del ADN, y sí sabemos cosas, pero no sabemos cómo, no podemos crear un niño, por ejemplo, no podemos crear la vida, no podemos crear la vida a los seres humanos. Ignoramos las cosas esenciales de la vida, como la creación de un nuevo ser. Sin embargo, sabemos cuando una mujer está embarazada, eso sí lo sabemos, y entendemos que se está formando un ser humano en su vientre. Es decir, que aunque no sabemos cómo, sí sabemos lo que está pasando. Tal cosa es un perfecto ejemplo de una gran verdad. Ignoras la obra de Dios, dice el Eclesiastés. Ignoramos la obra de Dios. No sabemos cómo se forman pero Dios lo hace todo. Pero nos lleva a una maravillosa realidad. Dios hace todas las cosas. Usted y yo no hicimos las montañas, usted y yo no hicimos la luna, usted y yo no hicimos el sol, usted y yo no hicimos este sistema solar que funciona tan perfectamente, funciona más perfectamente que mi reloj. Los relojes se pueden atrasar, se pueden descomponer, se les acaba la pila, el universo entero tiene funcionando, según dicen algunos científicos, cientos de miles de años, de millones de años, y resulta que funciona a la perfección todavía. Y usted y yo ignoramos esas cosas, cómo sucede. Pero hay una cosa cierta, Dios hace todas las cosas. Una vez más, en medio de lo incierto podemos experimentar una maravillosa certidumbre. Y aquí la idea fundamental que establecimos desde la semana pasada. No sabemos nada sobre el origen y la formación de nuestra vida, pero sí sabemos en las manos de quién depositarla para vivir a plenitud. Eso sí lo sabemos. Ante lo incierto entonces de cómo funciona eso, de dónde viene la vida y demás, hay una cosa cierta, depositemos nuestra vida en Dios. Y ante esta verdad hicimos una primera declaración.
Defendamos la vida como el maravilloso milagro de Dios. Esa fue la primera enseñanza de esta serie, que en este caso será en dos tandas o en dos mensajes. Esta verdad que hemos declarado así ante los misterios de la vida en la realidad del poder de Dios. Hicimos una primera declaración entonces. Defendamos la vida como el maravilloso milagro de Dios. La vida de un nuevo ser es una gran responsabilidad, pero Dios está con nosotros. La vida de un nuevo ser no es un accidente, es un plan divino y Dios sigue a cargo de eso. La vida de un nuevo ser nos recuerda lo ignorante que somos, pero nos alienta a buscar a Dios para salir adelante. Y ya que salimos adelante, pues sigamos adelante con el estudio de este pasaje y hagamos otra declaración, una segunda declaración. Defendamos el misterio de la vida teniendo fe. Porque no sabemos cosas, pero sí sabemos que hay un Dios que hace las cosas. Entonces defendamos el misterio de la vida teniendo fe. Recordemos el pasaje base, una vez más, ese versículo 5. Hemos leído el 1, el 2, el 3, el 4 y ahora estamos en el versículo 5 del capítulo 12 de Eclesiastés y dice así: como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Eclesiastés 12:5. Todo esto nos recuerda la palabra del Señor que dijo: viéndolos Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Marcos 10:14. Está Jesús enseñando la palabra, tal vez sentado, tal vez de pie, no sé. El texto no nos explica todos los detalles, pero está enseñando la palabra a una multitud de gente. Y algunas personas sienten en su corazón que es buena cosa que traigan a sus niños. No eran niños de brazos, muy seguramente muchos de ellos eran niños que caminaban y traían a sus niños y vaya, ve con el maestro, ve con él, para que Jesús los tocara porque tenían una idea, tal vez no exactamente una fe pura y perfecta, sino incluso podía ser una fe supersticiosa, no importa, se acercaban al Señor y para que los toque, para que los tocara y los bendijera, como se acostumbraba en aquella época que los rabinos hicieran eso, y Jesús era más que un rabino y Jesús estaba llamando la atención de la gente y estaba teniendo popularidad entre el pueblo. Pero los apóstoles, eso parece que es así. Niños, señora, no traiga a sus niños, no molesten al maestro, el maestro está ocupado. Y debo decirles que en las sinagogas judías, bueno, antes debo decir un antecedente, los judíos eran las personas que mejor trataban a las mujeres, mejor trataban a los niños. Por las leyes de Dios que seguían del Antiguo Testamento, era la sociedad que más respetaba el ambiente familiar. Entre los romanos, espartacos y otras personas, y griegos, no se respetaba tanto ni a la mujer ni a los niños. Pero, sin embargo, aún ellos tenían restricciones. En una sinagoga judía deben estar sentados al frente los hombres adultos, los hombres mayores, de arriba de 18 años en adelante estaban ahí los varones. Atrás, si había lugar, las mujeres. Y atrás, los niños. Más atrás, los niños. Los niños en el imperio greco-romano, en la cultura greco-romana, eran propiedad de los padres. Así es que aquella acción de los discípulos, no molesten al maestro, era normal de acuerdo a los valores de aquella cultura. Son niños, no entienden. Que le expliquen en su casa a su papá. Aquí esto es para adultos. Me parece que eso pasa a menudo también parecido en algunas iglesias, en donde no se atiende de manera, no atendemos de manera como debe ser o de manera adecuada a los pequeños, a los niños. Y hay quienes creen que cuando van los niños que se los lleven a algún lugar para que los entretengan. No para que los entretengan, para que les prediquen el evangelio en su nivel, a su entendimiento. Viendo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Marcos 10:14. No conocemos cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta. Ignoramos la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Tiene relación directa con este pasaje. Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. Un embarazo es una de las maravillas del poder y la gracia de Dios. El pasaje nos lo dice clarísimo. No lo entendemos, pero es obra de Dios. Y es obra maravillosa de Dios. Hay ocasiones en las que sucesos en nuestra vida, bendiciones, sanamos de algo, porque Dios usa las medicinas y demás, y decimos milagro, pero si entendemos el concepto milagro en la Biblia, se trata de un suceso extraordinario, más allá de la naturaleza, más allá de las circunstancias humanas, físicas, biológicas, una intervención divina
sobrenatural, extraordinaria, todo estaba perdido, la enfermedad no tenía remedio, de repente Dios hace un milagro grandioso y eso es un milagro, una intervención directa de Dios en la humanidad, en las circunstancias humanas. Bueno, si no entendemos bien cómo funciona eso del crecimiento de los huesos, insisto, sí hay conocimientos científicos de cómo funcionan y que las células se multiplican y demás, sí, pero no lo entendemos todo porque no hemos podido crear la vida los seres humanos todavía. Entonces tenemos que reconocer que un embarazo es una de las maravillas del poder y la gracia de Dios. Es un milagro. A todas luces es un milagro. En tanto que nosotros no lo podemos hacer, en tanto que alguien lo hace. Y por eso yo sí creo que podemos hablar de milagros que hay en la vida. Esas cosas que Dios hace. Cosas maravillosas que Dios hace. Y mire lo que dice Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y estamos hablando de dos ancianos, Abraham y Sara, dos ancianos. No creo que haya nadie que se haya embarazado a esa edad en nuestro tiempo moderno, llegándole a los 100 años. Y Dios le dice en el tiempo señalado, y se refiere a que a los 9 meses no nació el hijo de Abraham y Sara por obra y gracia del Espíritu Santo. En este caso no fue así, no sí tuvieron que participar ellos, pero eran unos ancianos resignados a no tener hijos porque habían sido estériles durante muchos años. Y estaban resignados ya a eso, pero Dios hace un milagro. Dios hace todas las cosas y la vida es un milagro de Dios. Y eso nos lleva a alguna reflexión muy seria, que es pertinente por lo que pasa en el mundo y por lo que se dice en nuestro mundo. Hermanos míos, que la mujer tenga soberanía sobre la vida o la muerte de un nuevo ser, como si éste solo fuera una parte de su propio cuerpo, y tenga el derecho de extirparlo como si solo fuera un apéndice, es una idea herética, perversa, de acuerdo con la palabra de Dios. Y no solo de acuerdo con la palabra de Dios, de acuerdo a la ciencia, porque los científicos reconocen eso, reconocen que desde la fecundación hay ahí un nuevo ser, un nuevo ADN, una entidad distinta a la del cuerpo que habita. No, no es un apéndice, no es un cachito de su cuerpo, no, Señor, es una nueva vida. Y esa idea de que la mujer tenga soberanía sobre la vida o la muerte de un nuevo ser, como si éste solo fuera una parte de su propio cuerpo y tenga el derecho de extirparlo como si solo fuera un apéndice, es una idea herética y perversa. La naturaleza de un embarazo incluye la maravillosa complejidad de la sociedad. No se generan niños con solitarios, se generan en la participación de hombre, mujer. Así que la finalización, destrucción o asesinato de un embarazo no es decisión de una sola persona, y mucho menos cuando entendemos que la sociedad entera debe defender a los más vulnerables y un niño antes de nacer debe ser defendido por el Estado y por toda la sociedad que le rodea. Así que una mujer no es dueña ni soberana de una vida que tiene en su interior. Dice la palabra en Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, independientemente de la sobrepoblación, independientemente de los métodos anticonceptivos y lo que usted quiera. La vida es milagro de Dios. La vida es bendición de Dios. Y no hay tal cosa como interrupción del embarazo. No hay tal cosa. No se interrumpe el embarazo. Es la destrucción de un embarazo. Es la finalización de un embarazo. Se interrumpe una cosa que se reanuda después, pero en este caso no se puede reanudar después. Por eso no es una interrupción, es un asesinato. Ni la mujer, ni ningún ser humano tiene el derecho de decidir que un ser humano por nacer deba ser asesinado o no deba nacer. Leamos algunos pasajes hermosos de la palabra de Dios que nos hablan de la vida, esta maravillosa experiencia que debemos defender. Y si a alguno de los que me está escuchando le parece que no debo hablar de esta manera tan seca y directa, ¿por qué no habría de hacerlo si de eso habla la Biblia? ¿Por qué no habríamos de defender lo más maravilloso que Dios nos ha dado a los seres humanos? La vida. ¿Por qué guardar silencio
ante la destrucción que la misma raza humana realiza contra la vida, contra el milagro maravilloso de la vida. Mire lo que dice la palabra. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Salmo 139, 13 al 18. Y estas palabras, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. He visto videos que se hacen con respecto a este salmo, y cuando viene eso, cuán grande es la suma de todos ellos, si los enumero, hay personas que ponen en la imagen cascadas y montañas hermosas y árboles frondosos y flores. No habla de eso estos pensamientos, no, señor. Los pensamientos que tiene el salmista en este caso, los pensamientos que tiene, las cosas por las que dice cuán grande es la suma de todos ellos, las cosas por las que dice eso, está hablando de sus dedos, de sus ojos, de su vientre, de su cuerpo, del cuerpecillo de un niño formándose. Está hablando, eso es lo que es maravilloso. Estos son los pensamientos maravillosos. Y no perdamos de vista, subrayé esa parte del versículo donde dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Desde la fecundación hay un ser humano en crecimiento. La Biblia lo dice y la ciencia lo corrobora. Ese ser humano nuevo en crecimiento tiene un ADN propio y una vida propia distinta a la de su madre. Para cada óvulo fecundado, según este pasaje, hay un libro donde está escrito cada parte que un ser humano llegará a tener cuando se complete su formación. Y en tu libro, dice el salmista, estaban escritas todas esas cosas. Los científicos dicen que el ADN es un código, una especie de partitura de una pieza musical. Es un documento, el ADN es un documento, es un libro donde se tiene escritos valores y principios y números matemáticos que deben ser seguidos en la creación de ese nuevo ser. Y es a eso a lo que hace referencia David. Leámoslo otra vez. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Había escrito, estaba escrito, mis piernas flacas, mis orejas chatas de acá, que de niño me decían señor Spock, por aquello del viaje a las estrellas. Estaban escritas esas cosas que, ¿cuánto me diría? Yo nací pesando mucho, tenía mucho peso, estaba un poquito obeso y largo también. Eso estaba escrito ahí y se cumplió porque Dios vigiló que eso sucediera. Científicamente se llama ADN, espiritualmente se llama un poema escrito por Dios, y ese poema escrito por Dios lleva el nombre de usted, hermano, el nombre de usted, hermana, que Dios escribió que así sería. Por eso, entre paréntesis. ¿Qué le pasa, hermano? ¿Qué le pasa, hermana? Que usted de repente no se gusta. Es creación de Dios usted, por favor. Ella anda buscando cómo modificarse, no sé qué. Si Dios le hizo a usted, no le arruine la plana. No le arruinemos la plana al Señor. Si Él nos hizo. Dios conoce e identifica a un ser humano antes de nacer. La pregunta respecto a este asunto no es si puede tener malformaciones genéticas, o si tendrá una familia sana donde vivir, o si es un hijo deseado o no deseado, o si es un producto de la violación. Permítame decirle, esa no es la pregunta en cuestión. Eso no es la pregunta para respetar o no respetar la vida. No, esa no es la pregunta. Porque el día de hoy hay muchas personas que están vivos y que no fueron deseados. Y están vivos y no tienen proyecto de vida. Y no tienen situaciones, no tienen recursos, están mal, están en pobreza. Y si están enfermos, también otros están enfermos. ¿Qué hacemos? Pues los matamos. Los matamos porque están enfermos. Eso es asesinato. De hecho, está tipificado como asesinato en la ley. Entonces, la pregunta sobre un niño sobre una personita,
que está en el vientre de su madre, la pregunta no es si tiene malformaciones, si es producto de un deseo, si es producto de una violación. Esa no es la pregunta, eso a él no le importa ni nos debería importar a nosotros. La pregunta ¿es un ser humano? Y si la respuesta es sí, debe ser respetado, cualquiera que sea su situación. Debe ser respetado y la sociedad debe defenderlo con todo su rigor. Incluso debe defenderlo de la madre si ésta intenta interrumpir su vida, que es lo mismo que asesinarlo. Es grotesco e increíble que la sociedad defienda las lechuzas, defienda a los delfines, defienda a las águilas calvas, las iguanas y los huevos de tortuga. Te meten a la cárcel si te encuentran comiendo huevos de tortuga o mercando, traficando huevos de tortuga. Te meten a la cárcel porque destruyes un ser vivo, un huevo que todavía no es tortuga. Y por otro lado, se apoya económicamente a quienes quieren interrumpir su embarazo y se persigue a quienes opinan que eso está mal. Déjenme les cuento una anécdota. Algunos de ustedes, viejos en Oreb, lo saben. Participé como ponente en una mesa redonda en una universidad. En el panel de discusión, el panel estaba compuesto por una feminista, un médico, un psicólogo, una psiquiatra, un abogado, un sacerdote y un pastor, que era yo. Se habló de la soberanía de la mujer respecto a su propio cuerpo, de la bondad de abortar cuando el producto puede tener malformaciones genéticas. Cada quien decía una cosa, cada científico, cada área decía una cosa. Cuando ese producto cuando el embarazo es producto de una violación o cuando no tiene buenas expectativas sociales de vida porque su mamá es una adolescente o porque es muy pobre o porque no tiene familia. Todos excepto el sacerdote y yo estábamos de acuerdo en algo. Perdón, todos excepto el sacerdote y yo, perdón, estaban ellos de acuerdo en algo, en que en esos casos debía abortarse. Me atreví a ponerle a los estudiantes una disyuntiva que había leído en algún lugar, es algo famoso, es un argumento famoso. Les dije, aquí un caso. El papá tiene sífilis, la mamá tiene tuberculosis, su primer hijo nació muerto, el segundo hijo nació muy enfermo y la mujer está embarazada de un tercer embarazo y con posibilidades de que el producto nazca con problemas, porque el papá tiene sífilis, la mamá tiene tuberculosis. Su primer hijo nace muerto y el otro nace enfermo. ¿Cuántos votan porque se le permita abortar este tercer? Casi todos levantaron la mano. Después de eso les dije, felicidades, han matado ustedes a Beethoven. Porque Beethoven, esa fue su circunstancia. Pero gracias a Dios que en el tiempo en el que nació Beethoven no existía la posibilidad que hay hoy de hacer un aborto. Sí había la posibilidad, pero no como hoy. Un joven visiblemente molesto, levantó su mano y me hizo esta pregunta. Usted, pastor, dijo, se dirigió a mí, no hizo la pregunta al panel, se dirigió a mí efectivamente, como directamente, y me dijo, usted, pastor, ¿qué haría si su hija adolescente fue violada y quedó embarazada? ¿Aceptaría o no aceptaría que ella abortara cuando fue abusada sexualmente? Yo sentí un poco de ternura por aquel estudiante y le dije, no tengo hijas. Y podría decirle que no aceptaría el aborto pese a las circunstancias, solo para echar por tierra su argumento, pero sería injusto porque no estoy metido en esa disyuntiva de verdad. Diría yo solamente una cosa hipotética, porque no tengo una hija y ninguna de mis hijas que no tengo está embarazada de una violación. Pero mejor le regreso el tema a usted, porque usted sí está metido en esta circunstancia que le voy a decir porque esta circunstancia a usted sí le queda bien. Y le dije, si usted fuera el ser que está en el vientre de mi hija adolescente que fue violada, si usted fuera ese ser que está en el vientre de mi hija, ¿le gustaría que lo dejáramos nacer para vivir y crecer y venir a la universidad a discutir con un pastor como yo? ¿O preferiría que lo asesináramos ahí en el vientre? A juzgar por la cara que hizo el joven, creo que se imaginó muy bien la hipotética situación y se sentó sin decir nada. Sé que él pudo haberme dicho también, yo no escogería no nacer, porque qué terrible nacer. Sí, yo pudo haberme dicho eso, pero creo que toqué las fibras de su corazón, porque no me dijo eso. Guardó silencio y no volvió a hacer una sola pregunta en toda la ponencia, toda la plática aquella. Hermanos míos, hermanas mías, lo importante no es tener la fuerza de la razón, sino ejercer la razón de la fuerza. Para algunas personas así lo hacen, ¿verdad? La fuerza de la razón es tener lo correcto, la idea correcta. Ejercer la razón de la fuerza es ejercer la violencia. Cuidado con eso. El cristianismo verdadero nunca estará a favor de las ideas
leyes y movimientos que que tengan en poco la vida. Insisto, el cristianismo verdadero nunca estará a favor de las ideas, leyes y movimientos que tengan en poco la vida. Así que como nuestra historia lo ratifica y nuestra vocación lo manda, seguiremos siendo revolucionarios y eventualmente delincuentes, pues no obedeceremos a las leyes que contravengan los principios de justicia y los valores espirituales de la verdad de Dios. Una vez más leamos el pasaje, porque yo no estoy diciendo esta reflexión solamente porque se me ocurre, sino porque el pasaje nos da razón para eso. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, como tú no sabes eso, así que ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Lo parafraseo dándole sentido para nuestra vida. Como eres ignorante de cómo funcionan los sistemas del viento en el planeta, y también ignoras de dónde viene la vida, y cómo es que se genera ese milagro maravilloso en el vientre de una mujer. Lo que ignoras es la obra de Dios, pero sábete que es obra de Dios. Sábete que Dios lo hace porque todas las cosas las hace Dios, aunque las ignores. Y eso nos lleva a algunas conclusiones muy importantes, hermanos y hermanas. Nuestra ignorancia respecto a los milagros de vida que Dios realiza, nuestra ignorancia respecto a los milagros de vida que Dios realiza, no nos da derecho a destruirlos. Que no entendamos cómo funciona eso, no nos da derecho a destruirlos. Nuestro voto a favor o nuestra aprobación a las leyes contra la vida no convierten un delito en virtud. Nuestro voto, que yo vote a favor de eso, que yo apruebe esas cosas nefastas, no convierte un delito de asesinato en virtud. La democracia, o sea, que la mayoría opine una cosa determinada, la democracia respecto a la opinión de la vida no elimina nuestra culpabilidad cuando incumplimos el sexto mandamiento. Por eso, para concluir, nuestra actitud ante los misterios de la vida debe ser diferente, porque el pasaje nos habla de misterios de la vida. Tú no sabes cómo va el viento y viene, y no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta. Nuestra actitud ante los misterios de la vida debe ser la siguiente: de adoración a un Dios que hace todas las cosas y las hace bien. Porque no las entiendo, y precisamente porque no las entiendo, es prueba clarísima de que Dios lo hace. Yo entiendo lo que yo hago, yo entiendo las cosas que yo hago, pero esas otras cosas que están lejos de mi alcance, Dios las hace. ¿Cuál debe ser mi actitud ante los misterios de la vida? De adoración a un Dios que hace todas las cosas y las hace bien. De gratitud ante el milagro de nuestra propia vida. De gratitud, nací, crecí, soy este que está aquí al frente, soy yo. Él me hizo, él me creó, sí, participaron mis padres, pero él me hizo y él puso en mi vida todo lo que estaba escrito en su libro. Me puso ADN, un ADN determinado, un ADN exclusivo, único, nadie más tiene el que yo tengo. Puede ser que parientes tengan uno parecido, pero ninguno el mismo que yo, porque Dios me hizo así y a usted también. La gratitud ante el milagro de nuestra propia vida. Nuestro gozo al ver el milagro de otras vidas. Nuestro gozo al ver el milagro de otras vidas. El día de ayer vinieron las sobrinas de mi esposa y un sobrino nieto de una de ellas, lindísimo chamaco, bien listo. Estuve jugando con él, le hice un pajarito, sé hacer así papiroflexia y le hice una avecita que vuela. Siempre les digo a todos los niños que me conocen, les he hecho y que han venido a la casa o ido a su casa, les he hecho uno así y le digo, dile, vuela pajarraco, y él vuela pajarraco y yo le doy a la colita y vuela el pajarito, porque vuelan mis pajaritos que hago. Y luego lo agarra y le dice a su mamá, dile, vuela pajarraco, le digo a su mamá, muy listo. Qué maravilla, qué maravilla. No hay juguete electrónico, no hay creación humana que se le parezca a un niño maravilloso. Mi nieto está por venir, mi nieto precioso, Leonel, ya 12 años, va a cumplir 12 años. Pero no hay nada que hayamos hecho los seres humanos, ni la cosa más fantástica, ni la computadora, ni el robot más fantástico que haya creado. Nadie se parece ni cerca, ni a los talones, ni a la suela del zapato le llega a la creación maravillosa de esas otras vidas que yo puedo ver a mi alrededor. ¿Qué hacemos entonces? Adoración a Dios, gratitud al milagro por el milagro de nuestra vida, nuestro gozo al ver el milagro de otras vidas y nuestra celebración y defensa de la vida misma.
Ignoras, dice Dios en este pasaje, ignoras cosas de la vida, del origen de la vida, pero sábetelo, yo lo hago. Entonces, ¿qué hacemos ante eso? Celebramos la vida y defendemos la vida misma. Hermanos míos, disfrutemos nuestra vida como el milagro que es, a plenitud, a pesar de que sea un misterio. Y defendámosla por la fe en aquel que nos la dio para adorarle. Repito, es más, ¿puede leerlo conmigo usted ahí en su casa, por favor, hermano? Disfrutemos nuestra vida a plenitud, a pesar de que sea un misterio, y defendámosla por la fe en aquel que nos la dio para adorarle. Señor Santo, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por los misterios que hay en el universo que nos hacen reconocer que hay alguien más grande que nosotros, que hay alguien poderoso que eres tú, Señor, sabio y eterno, y que todo cuanto existe, aún lo que no entendemos, viene de tu mano, tú lo hiciste, y especialmente la vida, Señor. Y permítenos ser gente que disfruta el milagro de la vida y que defiende la vida, la propia y la de otros. Estamos en tus manos. En Cristo Jesús te lo pido todo. Amén.